Está diciendo el hermano Abel, les voy a pedir por el tema que vamos a tocar hoy, por favor que puedan apagar sus celulares. Creo que al hermano Abel se le olvidó de decir que tenemos el bautisterio lleno de pirañas. Si suena el teléfono, tiramos el teléfono, no la persona. Vamos a ir a Mateo 26. Vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, vamos a estar del versículo 47 al 56. Hay algunas palabras que vamos a estar mirando en estos versículos y que quiero que cada uno de nosotros prestemos mucha atención, dado a que estamos celebrando el tiempo en que el Señor Jesucristo fue crucificado por nosotros. Y cuando hablamos de celebración, no celebramos lo que le pasó, pero sí celebramos la resurrección. Espero que puedan meditar en este día, durante toda esta semana, las siguientes palabras. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Las escrituras, la palabra de Dios, nos comparte la razón por la cual Cristo Jesús vino al mundo. Hay una razón por la cual Cristo Jesús vino al mundo. Dios es santo, Dios es justo. Dios no puede ir en contra de las leyes establecidas por Él. No las va a pasar por alto, no las va a ignorar. Y no tiene favoritismo con ninguno de aquellos que han pecado en contra o han ido en contra, rebelado en contra de sus leyes que Él mismo ha declarado. Cada uno de nosotros sabemos, por ejemplo, lo que Dios le dijo a Adán: el día que comas de este fruto vas a morir. En Ezequiel 18:20 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. En Hebreos 9:27 ustedes saben que dice allí: está establecido el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, cuando empezamos a mirar que la palabra vez tras vez está hablando de un juicio, está hablando del pecado, está hablando de muerte, está hablando de que todos aquellos que han pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Es un castigo tremendo el estar lejos o no poder observar y admirar la gloria de Dios. Ahora, para que las escrituras se cumplan, Jesús, de su propia voluntad y por amor al Padre y por el mundo, se dio a sí mismo. Dice, hermano, esto es algo increíble, esto es algo lindo. Amén. De poder observar de parte de Dios. No es que Dios estaba así como diciendo, tengo que hacerlo por disgusto, sino que el amor de Dios derramándose y el mismo sentir hubo en Cristo Jesús de darse a sí mismo por todos nosotros. Es algo maravilloso. Ahora, quiero advertirles que el mensaje de hoy, de esta noche, vamos a tocar unos temas muy profundos, en los cuales vamos a estar observando, por ejemplo, lo que es predestinación y lo que es el tiempo en la eternidad. No es un tema fácil, es un tema extremadamente difícil de poder explicar, pero les ruego que mientras vayamos viendo los versículos que vamos a ver en este día, podamos prestar atención, podamos anotar. Si no, les ruego, vuelvan a verlo nuevamente en Facebook o por YouTube, allí va a estar. Si no, también por las fuentes de audio como SoundCloud. Vamos a ver, versículo entonces 47 al 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Mis hermanos, hay algo importantísimo que yo quiero que empecemos a mirar con respecto a este tiempo en que el Cristo Jesús iba a ser puesto a muerte, y fue puesto a muerte. Fíjense ustedes que nos dice el versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Después en el verso 56, todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Esto es algo tan importante porque hay cosas que vamos a estar observando en el día de hoy con respecto a estas Escrituras que dice que se tenían que cumplir. Hay muchas cosas en las cuales yo creo que nos enfocamos nada más que en la cruz, pero hay un mensaje muy poderoso detrás del día en que Cristo Jesús fue crucificado, porque el mensaje de Dios ha sido desde siempre y ha estado en el corazón de Dios la salvación de todos nosotros antes de que todo fuese creado. Y algunos preguntan entonces cómo puede ser si Dios es así. Es imperfecto, porque si Dios sabía, entonces ¿para qué creó el mundo? ¿Para qué creó a los ángeles si sabía que iba a pecar? ¿Para qué ir por todo este proceso si Él lo sabe todo? Mis hermanos, Dios es Dios, Él sabe, Él conoce todo. No es que Dios es imperfecto, no es que Dios se equivocó. Mis hermanos, hay un plan increíble que yo espero en el nombre de Dios que ustedes puedan seguirme en lo que estamos mirando aquí. Ahora, las Escrituras se tienen que cumplir. Fíjense que el Señor está hablando aquí, es necesario que esto suceda. El Señor Jesucristo estaba diciéndole a Pedro: Pedro, todo esto tiene que suceder, y entonces empezamos con respecto al tiempo que Jesucristo estaba allí en el Getsemaní. Estando allí en el Getsemaní, el Señor comenzó con esta oración cuando sus discípulos estaban un poquitito distanciados de Él. Y fíjense en que el Señor le dice al Padre en la oración, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han indagado, han investigado con respecto a qué copa está hablando el Señor Jesucristo y por qué es que está angustiado, por qué es que le corren gotas de sudor, de sangre brotando de su frente cuando Él mencionó eso. Pues de la única manera, vamos a ver de qué copa está hablando. Vamos a ir a Isaías 51, versículos 17 y 22. Y después vamos a ir a Jeremías 25, así que mantengan ese capítulo en su mente. En primer lugar, Isaías 51, versos 17 y 22, y vamos a empezar a tener una descripción de la copa a la cual el Señor Jesucristo estaba tan angustiado. Porque yo quiero que valoremos, mis hermanos, la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Yo quiero que admiremos a Jesús por lo que hizo, por lo que Él pasó, mis hermanos, porque fue una cosa dura la que Él iba a pasar cuando Él estuviera crucificado allí en la cruz del Calvario. En el capítulo 51 y versículo 17 nos dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén,
que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Versículo 22, así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberán. Está hablando de lo que es una copa, mis hermanos, y esa copa tiene que ver con el cáliz de ira. Quiere decir que es una ira, un enojo a lo máximo, al extremo. De eso está mencionando el Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes vean, mis hermanos, que el castigo que fue puesto sobre Él, el castigo de nuestra paz fue puesto sobre Él, para que podamos entender el sufrimiento no solamente físico, pero espiritual que el Señor Jesucristo tuvo que pasar por causa y por culpa de cada uno de nosotros. Nos dice allí que el cáliz de la ira, pura. Después vamos a Jeremías. En Jeremías 25 y versos 15 y 16 nos dice a nosotros, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Mis hermanos, la misma copa de la cual se habla en Apocalipsis 14, versículo 10, es la misma copa de ira que se menciona en Apocalipsis capítulo 16, versículo 19, para que puedan tener un poquitito de sentido todo esto que estamos mirando, el cáliz de la ira de Dios. En Isaías 53 nos dice a nosotros lo que Cristo Jesús tuvo que pasar, cuál era el cáliz de ira. Vamos a ver su descripción en el capítulo 53 de Isaías. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 nos dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero en primer lugar tenemos que notar una cosa, mis hermanos. Dice que Dios Padre, Jehová, lo quebrantó. Quiso quebrantarlo. Es decir, lo rompió con violencia. Tuvo que usar violencia, es lo que quiere decir esta palabra de quebrantar. Algo con fuerza. Eso es lo que Jesús estaba hablando de la copa que debía de beber. Fíjense que dice allí en el versículo 10, sujetándole a padecimiento. Es decir, lo sometió a un dolor intenso, increíble, lo sometió. Verso 11 nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La aflicción de su alma. Cuando hablamos de aflicción, estamos hablando de un sentimiento muy profundo de tristeza. Estamos viendo, mis hermanos, que cuando Él fue entregado, o antes de ser entregado, Él estaba sufriendo, Él estaba en dolor, Él estaba agotado físicamente hablando. Aunque era el Hijo de Dios en su cuerpo, estaba pasando por todo esto. El versículo número 5 nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, que fue roto, fue quebrantado a tal punto que con el fin, cuando uno está diciendo de moler algo, está hablando de uno molerlo a tal fin de que queda hecho polvo, no queda nada. Y este fue el precio que Él llevó, el precio que Él llevó por cada uno de nosotros para pagar por nuestros pecados, para poder llevar sobre sí nuestras enfermedades, nuestro pecado inmundo, mis hermanos, fue puesto sobre Él. Qué cosa más increíble. Y cuando hablamos de pagar, pagó por completo nuestra deuda. Amén. Mis hermanos, no existe conflicto ni molestia con el Padre en cumplir la voluntad del Padre.
pasa, si es posible, mi Padre, que estás en los cielos, esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Hágase la tuya. No está molesto con el Padre, no está indignado con el Padre, no está, ¿por qué me haces pasar por esto? En Hechos 2.23, las escrituras se tenían que cumplir. Y Pedro, vean ustedes que Pedro finalmente entendió bajo la unción del Espíritu Santo lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Acuérdense en que Pedro, cuando Jesús dijo es necesario que yo vaya a Jerusalén y voy a ser entregado y voy a ser golpeado y voy a pasar por muerte, me van a crucificar. Y Pedro le dijo, nunca tal cosa te vaya a acontecer. Pedro estaba molesto con el Señor porque él quería que estableciera su reino aquí en la tierra. Y Jesús le dijo, estás poniendo las cosas en las miras del mundo, no estás mirando de que mi venida era con el fin de pagar el precio del pecado. Pero dice, es necesario que las escrituras se cumplan. Las escrituras se cumplan. En el capítulo 2, verso 23, dice a este, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. En el determinado conocimiento de Dios. En el capítulo 4 de Hechos y versículo 28 nos dice a nosotros allí, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Antes que fuese determinado sucediera. Dice, hermanos, el plan de salvación estuvo en el corazón de Dios desde antes que la creación todo fuese hecho. Antes que todo fuese puesto en existencia. Esto es algo increíble porque empezamos a mirar desde cuándo comenzó nuestro Dios a amarnos a nosotros. Y nos tuvo en el corazón tiempo atrás. Desde antes que todo fuese, allí estaba nuestro Dios, amándonos y teniendo a Jesucristo preparado para morir por nosotros. Ahora, yo quiero que ustedes vean las escrituras. Es una cosa maravillosa, impresionante, precisa, como para dudar de que este libro no está inspirado por Dios mismo. Y te voy a decir por qué, porque en Daniel 9, 25, 26, para que veas, para que las escrituras se cumpliesen, Daniel está recibiendo un mensaje de parte de un ángel que había sido enviado para comunicarle, y le dice esto. Yo quiero que presten atención a lo que está recibiendo Daniel en esta profecía increíble, capítulo 9, verso 25, 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Sabes? Esto es increíble, porque te voy a decir una cosa. La palabra de Dios nos da la fecha de la salida de la orden. Yo quiero que entiendas eso porque en la Biblia es única. La Biblia en sus profecías no hay ningún error. Tenemos 66 libros y hay una coordinación increíble de gente en distintas épocas, distintos cargos, mis hermanos, durante cientos y miles de años, y todos estos inspirados por el Espíritu Santo. No hay error en este libro. Y nos dice aquí que para que las escrituras se cumplan, nos dice desde la salida de la orden para edificar los muros, edificar a Jerusalén, habrá 62, dice allí 7 semanas y 62, 69 semanas, lo cual quiere decir 490 años.
y está explicando entonces, habla primero de una semana y después de las 62, yo quiero que entiendan, 483 años, está hablando una descripción única, precisa. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar desde el capítulo 2, donde nos da la fecha de la salida de la orden, nos dice allí que es el mes de Nisan, con donde Artajerjes está diciendo que comenzó todo esto. En el año número 20 del rey Artajerjes, en el mes de Nisan. Mis hermanos, yo quiero que vean qué precisión impresionante. Porque Nisan, de acuerdo al calendario judío, es entre marzo y abril. Están entre estos 2 meses. El año 20 después de Artajerjes, lo cual quiere decir que Artajerjes, ustedes miran los libros de historias y van a encontrar que Artajerjes comienza a reinar en el año 465 antes de Cristo. 20 años, estamos hablando en el año 445 antes de Cristo, entre el mes de marzo y abril. Y ahora empezamos a poner todos estos años, marzo, abril, 445 antes de Cristo, más los 483 años que están basados en 30 días en el mes, en el calendario judío, porque son 30 por mes. 483 por 360, estamos hablando de 173.880 días, lo cual nos lleva a abril 6 del año 32 después de Cristo, tal cual lo que habíamos dicho la semana pasada. 173.880 días pasaron y ahí nos lleva a abril del año 32. Del año 32. Le voy a decir que lo que vamos a empezar a compartir de aquí en más se va a poner complicado, así que si no está prestando atención los voy a perder y van a decir, pero gracias a Dios que podemos tomar nota y podemos mirar, porque hay algo con respecto a todo esto que las escrituras se tenían que cumplir. Les estoy presentando todos estos pasajes porque yo quiero que ustedes vean la eficacia de la Escritura, la eficacia de la Biblia, de las Santas Escrituras. Y mis hermanos, hay cosas tan profundas aquí que yo quiero que ustedes observen con respecto a cuando el Señor Jesucristo vino al mundo y comenzó a predicar el Evangelio. Porque hay una enseñanza muy grande que vamos a aprender como iglesia por igual. Con lo que pasó con Cristo Jesús va a pasar en nuestros días por igual. Pero hay algo importante que yo quiero que ustedes vean y es lo siguiente. En Apocalipsis 13, versículo número 8, yo se los voy a leer, dice allí, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo es que Jesús fue puesto a muerte? Bueno, nosotros decimos hace 2000 y pico de años atrás, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, y vamos a empezar a mirar un poquitito cómo es, dónde trabaja Dios y dónde estamos nosotros como seres humanos. Porque dice allí que no estaban escritos desde el mismo inicio, fue inmolado desde el principio del mundo. ¡Wow! Después en Apocalipsis 17 y versículo 8 nos dice a nosotros lo siguiente: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, o ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces empezamos a hacernos preguntas con respecto, número 1, ¿quién entregó a Cristo Jesús? ¿Quién lo puso a muerte? Segundo, ¿cuándo murió Jesús en la actualidad? Porque se dice que fue inmolado desde el principio del mundo o antes del principio del mundo. Mis hermanos, nos dice aquellos cuyos nombres no están,
lo cual quiere decir que hay nombres que están en el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Ahora, algunos van a... Yo sé que algunos estarán diciendo, espérese un segundito, estoy entendiendo bien lo que usted me está diciendo. En Apocalipsis 20, versículo 15, nos dice lo que van a suceder con aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, si no prestamos mucha atención podemos quedar bien confundidos, así que vamos a ir con bastante calma. En segundo lugar, solo podemos hablar con respecto a cualquier tema que está en la Biblia, y esto es lo que yo deseo que todos aquellos que traten de explicar predestinación lo hagan con mucho cuidado, y si no saben, no se atrevan a hablar de algo tan delicado porque puede confundir a la gente aún más. Ahora, yo sé que algunos están diciendo, bueno, yo estoy ya un poquitito confundido, ¿cómo se va a salir de aquí? Pues con la Biblia, no solamente eso, no se puede especular tampoco con respecto a este tema, de decir, bueno, yo pienso que la predestinación es esto. No podemos. No se puede especular con algo así. Pero entonces encontramos de que si nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, ¿desde cuándo? Desde el mismo, antes de que la fundación del mundo, y aquellos que no están escritos. Entonces, la pregunta que se nos hace es lo siguiente: ¿qué es de nosotros, los seres humanos? ¿Tenemos algún decir en todo esto o no? Porque vamos a partir desde este punto. Para poder entender el asunto de predestinación, tenemos que empezar a analizar qué es dentro. Fíjense en ustedes, hay dos cosas muy importantes. Número uno, tenemos que entender lo que es la eternidad, donde se mueve Dios. Y tenemos que entender donde nos movemos nosotros, que es en el tiempo. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es este Dios? Porque el tiempo tuvo un principio, ¿no es cierto? El tiempo donde nosotros nos movemos tuvo un principio. Por eso tenemos los años, tenemos los meses, tenemos segundos, tenemos minutos, tenemos horas. El tiempo se puede medir, pero eternidad no se puede medir. Por eso el nombre de Dios es: yo soy el que soy. Por eso Dios está diciendo: yo soy el que soy, yo siempre he sido. Yo soy el principio, yo soy el fin. No hay fin, no hay principio, no hay fin. Este Dios es eterno. Eternidad es tiempo sin principio. Eternidad es el tiempo sin la existencia, sin límites, ni dimensión. La eternidad no es lo que nosotros pensamos en cuanto a el hoy sin ayer ni mañana, porque eso es lo que es. Eternidad es el hoy sin ayer y sin mañana. Y vemos que el tiempo es transitorio. Eternidad no tiene, vuelvo a repetir, no tiene principio, no tiene fin. Y como Dios es eterno, solo Dios puede formar un pacto eterno. ¿Me están entendiendo lo que estoy tratando de decir? La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 3:8 que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Es como que si el tiempo no corriese nunca, porque eso es eternidad. Por eso la enseñanza de Jesús y del Nuevo Testamento es que pensemos en las cosas eternas, no en las cosas de la tierra que tiene un tiempo limitado. Aleluya. Es todo temporario. Y dado que Dios creó el tiempo, por ahora está actuando dentro de ese tiempo. Cuando llegó el tiempo determinado, Jesucristo fue entregado. Nos dice después en Gálatas: cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesús de una virgen. Mis hermanos, dado a que Dios creó el tiempo y que por ahora actúa dentro del tiempo, pero el tiempo está dentro de la eternidad. La eternidad no está en el tiempo, es el tiempo que está dentro de la eternidad, ¿me entienden?
Y aquí es donde vienen las cosas en las cuales yo quiero que ustedes miren. Vamos a ir a Efesios capítulo 1 y versículos 3 al 11. Efesios 1, versículo 3 al 11. ¿Lo tienen? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, vean esto, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, preste atención a esto, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿según qué? Según el designio de su voluntad. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dado a que Cristo es eterno, entonces Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo nos han incluido a nosotros dentro de ¿qué? Dentro de la eternidad. ¿Me entienden? Dentro de la eternidad. La ley natural de Dios, que tiene que ver con la procreación, tiene que ver con la moralidad, por ejemplo, es necesaria para mantener esta creación física funcionando como una unidad. Y entonces, cuando hablamos de una cosa así, dice la palabra de Dios, a los que antes, en Romanos capítulo 8, dice esto, a los que antes conoció, los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó y glorificó. El tiempo dentro de la eternidad. Mis hermanos, hay cosas que son increíbles lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque hay una cosa, cuando Cristo Jesús, nos dice Romanos 6:6, que cuando Cristo Jesús fue crucificado, nos dice a nosotros, dentro del punto de vista de la eternidad, nosotros dentro de la eternidad, nos dice, cuando Cristo Jesús fue crucificado, estamos nosotros crucificados juntamente con Él. Ahora uno dice, wow, ¿cómo es eso? Bueno, Efesios 2, versículo 6, donde nos dice que juntamente con Él nos hizo sentar, mis hermanos, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Nos vamos a sentar en un futuro? No, dice, nos hizo sentar. Cuando empezamos a ver esto, las escrituras empiezan a hacerse un poquitito más claras. Porque algunos dirán, bueno, si esto ya está todo decidido desde antes, entonces ¿qué parte tengo yo? Pero mis hermanos, la palabra de Dios es bien clara y se muestra clara en este sentido, porque en Mateo capítulo 22, versículo 14, ustedes se acuerdan que dice allí, muchos son los llamados y son pocos los escogidos. El llamado del Evangelio es algo general. Se invita a todos. Y yo quiero que vean esto, porque si no va a traer confusión y van a empezar a decir, bueno, pero si estamos ya predestinados, si ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y hay otros que no están escritos en el libro de la vida, entonces yo no tengo nada que ver, por lo tanto la culpa es de Dios que yo me vaya al infierno. Y espérense un segundito. El que Dios sepa todo no quiere decir que Dios sea el culpable de la elección que tú y yo vamos a tomar. Porque muchos son los llamados. Sería algo ilógico que Dios extendiera el llamado a la gente si total dice, no quiero que este vaya al infierno y yo quiero que este vaya al cielo.
hay algo raro ahí. Porque allí en el mismo capítulo 22 de Mateo, ustedes se acuerdan, Jesús estaba diciendo la parábola de un rey que invita convidados. ¿No es cierto? Léanlo después allí en sus casas. Pero en el versículo número 3 hay un llamado a los convidados. Para que ustedes puedan entender un poquitito con respecto a los llamados y son pocos los escogidos. Versículo 5 nos dice a nosotros allí, mas ellos no hicieron caso. Ellos no hicieron caso. Lo cual nos lleva a pensar a nosotros que si escuchamos el Evangelio, entonces nos está invitando a entrar, ¿a dónde? Porque está invitando, quiero que vengan a la cena, quiero que entren en mi reino, quiero que festejen conmigo, pero dice versículo número 5, que ante ese llamado no hicieron caso. Y dice que se fueron cada uno, los muchos, a seguir su vida diaria en sus negocios. Mis hermanos, puedo repetir, se va haciendo claro con respecto a esto, porque Romanos capítulo 10, versículos 9 y 11, al 11 nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en Él creyere será salvo. Jesús está diciendo lo siguiente, entren por la puerta estrecha. Entren, lo cual quiere decir que si te está diciendo entra por la puerta estrecha, porque hay un camino amplio, ancho, que lleva a la perdición, y Dios entonces te está diciendo o escoges el camino angosto o escoge el camino ancho. Entonces, el que mi nombre esté incluido en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo tiene que ver con una decisión, por así decir, en el futuro, que yo voy a tomar y que Jesús me está diciendo, o entras por la puerta angosta que te lleva a la vida eterna, y son muy poquititos los que entran por allí, o entra por la puerta ancha. La otra pregunta que nos haríamos entonces es que si Cristo murió por toda la humanidad, ¿somos todos salvos entonces? Si Cristo murió por toda la humanidad, ¿entonces son todos salvos entonces? No. No. Entonces, ¿el sacrificio de Jesús está limitado a qué? ¿O a favor de quién? ¿A favor de quién? Le voy a decir una cosa. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído este versículo de Juan 3:16 y no nos damos cuenta de dos cosas muy importantes? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. Todo aquel o todos aquellos que crean en Jesús serán salvos. Oh, mis hermanos, entonces el asunto está aquí para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si se pierde, ¿es por qué? Porque no quiere creer. Ahora, vamos a ir analizando un poco más. ¿Qué quiere decir la palabra creer? ¿Qué quiere decir la palabra creer? Porque la palabra de Dios, lo que nos está diciendo a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Jesús, en primer lugar, la palabra creer quiere decir aceptar a Jesús como algo cierto y verdadero. Él es el único Salvador, no hay otro. No hay otro. Segundo, la palabra creer quiere decir que piensa o supone de Jesús de una determinada manera. ¿De qué manera pensamos en nuestro creer? Porque algunos dicen, mencionamos a Jesús, oh, fue un buen profeta, oh, fue un buen maestro, nada más. Y lo mismo pasa con la palabra conocer. ¿Por qué? Porque conocer quiere decir tener una idea o noción de una persona al haberla visto o que escuchó de él o de ella.
Segundo, la palabra conocer quiere decir saber cómo es esa persona, porque ha tenido o tuvo trato o tiene una relación personal con ella. Creer y conocer. Hay muchas personas que creen en Jesús, hay muchas personas que dicen y conocen a Jesús, pero mis hermanos, el asunto está, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. Y Mateo lo explica en el primer capítulo, el versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Pablo dijo esto, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. Por cuanto todos hemos pecado, todos hemos quebrantado los mandamientos de Dios, todos estamos condenados al castigo eterno. Pero ahora viene Jesús con el fin de proveer salvación a todos nosotros, mis hermanos. Al paralítico, Jesucristo allí en Mateo 9 le dijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer pecadora que entró en la casa de Simón el fariseo le dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y Juan escribe en su primera epístola, si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad y limpiarnos de toda maldad de nuestros pecados. Así que esta es la base para la salvación. Esta es la base para la salvación. En ese momento, dentro del tiempo, el periodo disponible que tenemos sobre la tierra, los humanos, desde el momento que nacimos, hasta el momento que morimos, en ese lapso, es que Dios entonces está dándole la oportunidad a una persona para escuchar el Evangelio. Desde el punto de vista de Dios, ya nosotros éramos conocidos por Dios. Desde el punto eterno de Dios, mis hermanos, Dios nos ha conocido siempre. Siempre. Hay dos cosas que sobresalen en la palabra de Dios. Dos cosas que sobresalen. Fíjense, vamos a ir a Juan 17 y versículo 3. Espero que hayan traído a Alvin porque lo van a necesitar. Porque fíjense en lo que dice Juan 17, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué dice después? ¿Tuyos qué? Eran. Tiempo pasado. Tuyos eran. Y me los diste. Y han guardado tu palabra. Veamos el capítulo 5 ahora de Juan. Y ya estamos por terminar. Capítulo 5 de Juan, versos 39 y 40. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 40 que dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de una decisión, ¿no es cierto? Está hablando de que todos podemos estar escritos en el libro de la vida, pero si no creemos como Dios está pidiendo que nosotros creamos, debemos de creer. Y si no lo conocemos por el trato como Señor, mis hermanos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco y ellas me conocen a mí y no escuchan la voz del extraño. Entonces, mis hermanos, cuando empezamos a ver la eternidad de Dios y empezamos a ver el tiempo, podemos entender un poquitito esto de la predestinación, creo yo, de que el tiempo está dentro de la eternidad, no es que la eternidad esté dentro del tiempo. Y mis hermanos, cuando empezamos a mirar que la oportunidad de salvación es para todos. Es para todos. Miren, vamos a mirar una cosa, para que vean ustedes cuánto entra nuestra decisión en todo esto. Yo voy
entre dos istmos de dos montañas y hay un puente que une una montaña con la otra. Ese puente fue diseñado para que nosotros lo crucemos. ¿Qué pasa si uno dice, bueno, yo voy a volar de aquí para allá? ¿Qué le va a pasar a esa persona? Cuando llegue al fondo va a decir, ouch. Tuvo que escoger. Si yo a uno de mis hijos le pongo un plato de tierra y un plato de helado de chocolate o de vainilla, lo que sea, ¿cuál va a escoger? Ya yo sé lo que va a escoger. Dios sabe lo que nosotros vamos a escoger. Dios sabe lo que vamos a escoger. Entonces, nos dice allí que es el hombre que toma la propia decisión. No quieren venir a mí para tener vida eterna. Nos dice en Juan capítulo 2, Él sabía quiénes eran los suyos. Él sabe quiénes son los suyos. Miren, yo quiero terminar con esto, porque hay muchos que a mí me da tanta tristeza porque piensan que conocen al Señor, piensan de que saben del Señor. Pero la vida de él o de ella están yendo completamente contrario a lo que es el conocimiento de esta palabra. Y el Señor conoce muy bien quiénes son los suyos y quiénes no lo son. Y hay personas que viven engañadas, piensan de que son salvas. Y mis hermanos están haciendo todo lo contrario a lo que este libro está diciendo. Y a mí me causa un dolor tremendo porque yo veo que siguen en sus caminos, viviendo una vida que es contraria a lo que Dios está diciendo en su palabra. ¿Y sabes qué? Va a llegar un día que van a decir, Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre, yo canté, di diezmos, di ofrendas, yo asistía todos los domingos a la iglesia. Y el Señor, ¿sabe lo que va a decir? Yo nunca te conocí. Nunca te conocí. Apártate de mí porque yo no te conozco. Los discípulos habían ido, ¿se acuerdan ustedes? En un grupo de 70 y regresaron contentos y le decían, Señor, si hubieras visto a los demonios cómo salían corriendo cuando nosotros los echamos. Y estaban alegres por eso. El Señor Jesucristo les dijo, alégrense más, que el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. En eso alégrense. Alégrense en que el nombre de ustedes ya desde antes ha estado escrito. Alégrense en todos aquellos, porque la salvación de nuestro Señor Jesús es algo tremendo, que mis hermanos, en el amor tan grande, de tal manera amó Dios al mundo, que cuando Cristo Jesús estaba crucificado, dice que nosotros estamos crucificados con Él. Alégrense, porque estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Ya estamos ahí. Mis hermanos, Apocalipsis 19, cuando dice que Jesús viene en su gran gloria con todos sus santos, con la iglesia ya santificada. Mis hermanos, ahí estás tú y estoy yo, y están todos aquellos creyentes. Es una cosa maravillosa. Ya todas estas cosas han sucedido ante los ojos de Dios. Todo ha sucedido. Y por lo tanto, entonces, como todo ha sucedido, sabemos que el diablo va a ir al lago de fuego, junto con todos sus ángeles y junto con todos aquellos que lamentablemente están escuchando el Evangelio, las buenas nuevas, y están decidiendo por decisión propia, no que Dios te hizo perderte la salvación, te está diciendo en el día de hoy, entra por la puerta
angosta y no vayas por la puerta ancha. Entra y ven y recibe vida eterna y recibe perdón de tus pecados, porque eso es lo que Jesús ofrece. Mi hermano, mi hermana, te voy a decir una cosa. Este es un tiempo de celebración para los hijos de Dios, de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Oh, mis hermanos, y podemos cantar: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén, amén. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, te amamos y te bendecimos. Padre Santo, porque ya, Señor, sabemos que un día vamos a entrar en ese reino glorioso. Vamos a cantar por toda una eternidad, vamos a alabar, vamos a ver tu gloria, vamos a estar en la nueva Jerusalén. Bendito Dios, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más guerra, no habrá enfermedades, no habrá separación. Estaremos celebrando tu presencia junto a millones y millones de ángeles. Ya ante tus ojos eso ha pasado, porque está escrito en el libro del Apocalipsis. Y todo lo que está escrito en este libro se ha cumplido al pie de la letra. Y por eso sabemos que va a llegar un día en que el Señor Jesús, con voz de arcángel, con voz de trompeta, nos va a llamar, oh bendito Dios, en el rapto de la iglesia, de los escogidos, de aquellos que han decidido recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus almas, de sus vidas. Bendito Dios, ese es nuestro destino. Padre Santo, dentro de la eternidad, nos dice que Jesús fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Bendito Padre, ya desde Génesis 3:15 podemos ver que allí tú estabas declarando que iba a venir uno, en la cual la serpiente iba a herir a Jesús en el calcañar, pero que Jesús aplastaría la cabeza de la serpiente. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por este tema tan lindo de poder ver cuánto nos amas, cuánto nos quieres, cuánto has derramado tu amor allí en la cruz del Calvario, cuánto sufrió Jesús. Oh Padre Santo, Él sabía muy bien desde el momento que nació lo que iba a pasar. Y aún así, Señor, voluntariamente se dio a sí mismo. Nadie lo forzó. Mas fuiste tú, Padre, que lo entregaste por amor a todos nosotros. Bendito Padre, te ruego, te suplico, llévanos con bien a nuestros hogares. Pero antes de que nos vayamos, si hay alguna persona que no tenga a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que ahora mismo, este mismo instante, sea el momento que pueda decir: yo necesito el perdón de pecados y yo necesito a un Salvador. Que sea hoy, bendito Padre, que confiesen con sus labios la necesidad que tienen, oh Padre, porque si Jesús pisó la tierra y murió en aquella cruz, es porque viene un juicio terrible. Y Padre, tu Hijo bebió la copa de la ira, del cáliz de tu ira. Bendito Señor, un sabor tan amargo que desde la cruz pegó el grito en dolor y en agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh Padre, te ruego, bendito Señor, llévanos con bien. Te ruego por todos los proyectos que tenga tu iglesia aquí, y que este mensaje, Señor, llegue a varios hogares, a varios lugares en todas partes del mundo. Pero bendito Dios, lo que más nos importa es que también hayan otros que se anoten en el libro de la vida al confesar a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos, y es todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Dios te bendiga, nos vemos esta noche con el favor de Dios, la segunda parte.